sección anterior de Génesis 17 al 20. Las preguntas son, uno, ¿qué significa que Dios le haya dicho a Abraham que fuera perfecto? Dos, ¿qué significa que Dios le dijo a Abraham que era un pacto perpetuo el que estaba haciendo con él, ¿no? Y la tercera, si de ahí se derivó, si es perpetua la señal de la circuncisión, porque así lo dice el texto que leímos, que era una señal en su carne y era una señal perpetua, ¿no? Entonces, de alguna manera, la pregunta inmediata es, ¿por qué no nos seguimos circuncidando si es perpetua? Vámonos con las respuestas. La primera pregunta, ¿qué significa que Dios le haya dicho a Abraham que fuera perfecto? La vez pasada comenté un poquito, pero ya aquí lo afiné un poco más. Cuando Dios le dice a Abraham que sea perfecto, le dice, yo soy el Dios todopoderoso, literalmente yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Hay que unir las dos ideas. El andar delante de Dios es el que lo hace perfecto. O puede ser como que una concluye en la otra, ¿no? Si andas delante de mí, serás perfecto. Pero creo yo que aun cuando esas posibilidades están ahí presentes, lo que sí hay que entender a qué se refiere la Biblia de perfecto, porque no nos los está mandando al futuro como que si andas delante de mí, algún día llegarás a ser perfecto, sino se le está dando la instrucción directa que ya lo sea en ese momento, que ande y que ya sea perfecto. Entonces, esta frase es fundamental en la relación de pacto. No hay que sacar la frase fuera del concepto de pacto. Es decir, la frase perfecto no se refiere a condición moral porque nadie podría, o sea, el nunca pecar, sino se refiere a condición relacional, que tu relación sea perfecta, no que tú seas perfecto en ese sentido. Es por esto que cuando Dios se le presenta, dice, anda delante de mí, o sea, es decir, está en relación conmigo y mantén esa relación perfecta. Vamos a ir desmenuzando parte por parte. Lingüísticamente se usa la palabra tamim, que se traduce como íntegro, completo, entero, sincero, sin tacha. Y la vez pasada les decía yo también que no le falte nada. Esa es la idea. Se utiliza la frase varias veces, esa palabra varias veces en la Biblia, y se va a usar mucho más cuando entreguen los sacrificios, que se le va a decir que sean sacrificios sin mancha, sin defecto. La palabra defecto no se refiere a un animal que no peque, se refiere a un animal que no tuviera ninguna patita mal, ni el ojito mal, nada. Tenía que revisarse y que no le faltara nada. Entonces, no implica perfección absoluta, sino integridad moral. Es decir, no están hablando de perfección moral en el sentido de que alguien no peque, sino están hablando de alguien que de verdad, sinceramente, íntegramente, todas sus partes estén vinculadas a Dios y no esté partido, una parte sí y una parte no. Es decir, alguien imperfecto sería alguien que en ciertos momentos sí anda con Dios, pero en ciertos momentos no está delante de Él. O ciertas partes de su ser sí caminan delante de Dios, pero ciertas partes de su ser prefieren caminar fuera de Dios. Entonces aquí estamos hablando de este tema de perfección en un sentido de que completamente entra al pacto con Dios. No entres por partes, no entres dividido. Vean cómo se va a desarrollar la idea. No implica perfección absoluta, sino integridad moral y fidelidad al pacto. Un equivalente más actual sería, camina conmigo de todo corazón, es decir, no medio corazón, todo corazón, sin doblez, sin doble intención, sin doble pensar, sin doble sentir, sin división interior, algo así como que un día sí quiero, pero un día ya no quiero, o ciertas cosas sí quiero, pero ciertas cosas no. Entonces podríamos decirlo en lenguaje más actual, algo así como que todo tú, no solo una parte de ti, deben de entrar a este pacto. Entonces lo que Dios le está diciendo a Abraham es, anda delante de mí y
completamente tú sé perfecto, ni una parte te falte para andar delante de mí en este pacto. Entonces, eh, en el aspecto teológico, es decir, qué doctrinas están implícitas en esta idea de perfección. Dios le está llamando a Abraham a una vida consagrada a él, que no se dedique Abraham a otra cosa, sino solamente a obedecer a Dios, a creer en Dios, a confiar en Dios. Entonces, lo que está aquí Dios afirmando en esta frase es justamente el tema del pacto. Está reafirmando que ese pacto que está haciendo con Abraham, que va a tener un sello en su carne, debe de ser y no solamente él, sino toda su descendencia, debe de ser coherente con el pacto. Él debe de vivir toda su persona, su ser, como si la circuncisión fuera una señal, como un tatuaje en su piel, en donde no puede él ninguna parte de su ser, ni lo más íntimo, estar fuera del pacto. Ni es algo provisional, ni es algo de algunos días o algunas horas, es todo el tiempo, toda la vida delante de Dios. Hay que ser íntegros, hay que ser sinceros, ¿no? En el sentido, este, sigo leyendo, no se trata aquí de que Abraham va a alcanzar la salvación por obras en la medida que él se porte bien o viva delante de Dios íntegramente, es que va a alcanzar la salvación. No, sino es lo contrario. Es justo porque ya fue él declarado como justo, justificado por su fe, es que ahora debe de vivir conforme al pacto. Es decir, esta perfección se pide posterior a cuando ya la persona fue declarada justa por la fe. Y entonces, esta perfección que se requiere es relacional y pactual. No es, no es de no pecar, es que, que tu relación con Dios sea tan perfecta que ninguna parte de tu ser, lo voy a decir como Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento, que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Jesús lo dijo, con una parte de tu alma, con una parte de tu corazón, con una parte de tu... Me explico, ese todo está implicando perfecto. Y entonces a eso se refiere. En el aspecto ya más práctico, más pastoral, más de lo que tenemos que hacer, ¿qué significa que Dios diga? Nosotros le estamos leyendo el texto y queremos encontrar una enseñanza en la actualidad leyendo a Abraham. ¿Qué significa cuando leemos anda delante de mí y sé perfecto? Bueno, nos está pidiendo Dios a través de esta enseñanza de Abraham que debemos de vivir constantemente en la presencia de Dios. Eso es, anda delante de mí. Y que nuestra vida debe reflejar integridad de pensamiento, palabra y acción. Que lo que decimos, pensemos, sea lo que sintamos y hagamos, que no haya un corte entre el cuello y entre la cabeza y el cuerpo, que no sea una cosa lo que pienso y otra cosa lo que hago, que no sea una cosa lo que digo y otra cosa lo que siento. Esto es lo que se habla de perfección, integridad. Y entonces la perfección requerida es relacional y pactual. Hay que vivir en fe, en obediencia y fidelidad al Dios que lo ha llamado. Y yo aquí incluiría, no lo puse aquí en la presentación, pero es incluso, aun cuando falles, si fallas y tú te mantienes dentro del pacto, Dios nos ha dado recursos dentro del pacto para venir a Él, pedir perdón y nuestros pecados sean limpiados. Pero no hay recursos fuera del pacto. Es decir, incluso nuestra situación pecaminosa está incluida dentro del pacto. Y lo que tenemos que hacer para mantenernos perfectos en el pacto es lo que hizo David. Inmediatamente que pecó, él sabía que dentro del pacto eso estaba contemplado y pidió perdón y se arrepintió. Nunca se salió de la promesa del pacto, porque hizo exactamente lo que el pacto decía que había que hacer cuando alguien pecaba. Entonces, a eso se refiere el de mantente dentro del pacto, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, a eso nos remite el texto hoy, si lo queremos leer de una manera práctica, es que crezcamos en santidad y que esa santidad, esa manera de vivir unida a Dios, haciendo lo que Él dice, incluso hasta cuando caigamos, eso va a dar
lugar a que nuestra relación con Dios, el pacto que Dios ha hecho con nosotros, se mantenga fiel, ¿no? Ese es justamente el dato que aquí nos quieren decir. Y para terminar ya esta pregunta es, eh, la palabra perfecto no significa ser sin pecado, no es perfección absoluta, sino integridad, fidelidad y plenitud de corazón, todo el corazón. Es decir, ser completo, sin hipocresía, estar totalmente consagrado a Dios y no solo algunas partes o algunos días. Este término no es primera vez que se usa, ya se usó con Noé, cuando se dijo de él, varón justo, perfecto en sus generaciones. Es decir, ya se había contemplado anteriormente a Abraham un hombre perfecto, es decir, no que no pecó, ya vimos su historia, sino que siempre se mantuvo dentro del pacto de Dios, a pesar de sus errores y caídas. Eh, También se va a usar más adelante en Levítico para los sacrificios sin defecto. Entonces, Dios no pide a Abraham perfección moral absoluta, sino una vida entera, sin doblez, dedicada plenamente al pacto. Es decir, como que si en ese momento Dios le dijo, tu misión en la vida cambia a partir de este encuentro. Ahora ya no te vas a dedicar a perseguir tus sueños o a realizarte como persona, no. Tu vida se va a dedicar al pacto que he establecido contigo. Esa es una vida dedicada a ese pacto. La preocupación de Abraham debe ser en qué consiste el pacto, qué implicaciones tiene, cuáles son las reglas que tiene que hacer, todo dentro de ese pacto para que su vida viva plenamente dedicada a ese pacto que Dios está haciendo con él. En el Nuevo Testamento Jesús utiliza la misma frase y dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces ya aquí estamos notando, siguiendo toda la idea, no está hablando Jesús en un futuro como diciendo, un día serán perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto, sino está diciendo, sean ustedes íntegros, sin doblez, así como el Padre que está en los cielos es íntegro, sin doble intención de nada. Él es así lo que es. Entonces, aquí es un llamado a nosotros, a los que estamos dentro del pacto, a que tengamos congruencia en pensamiento, palabra, acción, sentimiento y todo nuestro ser. Y si encontramos que estamos fragmentados, divididos, entonces lo que Dios nos está pidiendo es que dejemos de hacerlo y empecemos a ser totales dentro del pacto. Este ser perfecto que maneja Jesús refleja el mismo llamado a la integridad y la plenitud en el amor a Dios y en el amor al prójimo. No podemos amar a Dios de manera incompleta ni amar al prójimo de manera sesgada. Esa es la vida pactual de los redimidos. El redimido en Cristo ya no está bajo el pacto de Abraham solamente, ahora está en el pacto completo, en el nuevo pacto en Cristo, y ese nuevo pacto es superior o es completo a lo que fue el de Abraham, que apenas estaba iniciando. Recuerden que el pacto hecho con Abraham ya apuntaba al mismo pacto en Cristo. De hecho, el nuevo pacto en Cristo es cumplimiento de este pacto de Abraham, pero el de Abraham estaba apenas en sombras y el de Cristo ya está plenamente revelado. Así que nosotros estamos más llamados a esta perfección de integridad y de congruencia que la que Abraham fue llamado, o la misma, pero ya teniendo la revelación completa en Cristo. La segunda pregunta es, ¿qué significa que Dios le dijo a Abraham que era un pacto perpetuo? Cuando Dios le dice a Abraham que su pacto es perpetuo, está usando una expresión de gran peso en la teología bíblica del Antiguo Testamento. La frase aparece en Génesis 17:7 que dice, estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aquí hay algo que Dios establece con Abraham, la perpetuidad de su pacto. Es decir, el pacto, volvemos a reafirmar, es de Dios. Y aquí Dios le está revelando a Abraham que ese pacto que él está haciendo con él es perpetuo con Abraham y con todas sus generaciones. ¿Y en qué consiste este pacto perpetuo? Que Dios
quiere ser Dios de Abraham y de su descendencia después de él. Esa es la gran revelación. Dios le está diciendo que el pacto consiste en ser Dios de él y de su descendencia para siempre. Es lo que Pablo va a aclarar en el Nuevo Testamento cuando dice, nosotros somos la descendencia de Abraham por la fe. Voy a continuar con la idea. Esa palabra perpetuo en hebreo es olam y se puede traducir como eterno, pero también puede traducirse como permanente o como algo de larga duración y que no se le ve un fin inmediato, pero no siempre implica eternidad absoluta. Es decir, es el contexto el que nos va a indicar si esa palabra perpetuo significa eterno, o sea, si es algo de Dios, obviamente tiene la eternidad, pero si es algo del hombre, pues es algo continuo, pero que no se le ve hasta dónde va a terminar, pero que mientras no se ve hasta dónde termina, tiene que continuarse. Entonces, vamos aquí a distinguir este dato. La idea es que es una duración continua, sin fecha de expiración establecida, y especialmente se da dentro del plan redentor de Dios. Es decir, como Dios está estableciendo su pacto con Abraham y es el mismo pacto que luego va a establecer en Cristo, solo que ya en Cristo cumplido, desarrollado, perfeccionado totalmente, entonces sí podemos decir que aquí está hablando de perpetuidad en cuanto al pacto y que es eterno, porque estábamos hablando del pacto. Sigo dando la idea. ¿Qué significa que le dijo a Abraham que era perpetuo? ¿Qué implicaciones tiene? El pacto con Abraham es perpetuo porque es parte del plan eterno de Dios. Es decir, este pacto que se hace con Abraham no es algo aislado del gran plan eterno de Dios, sino es parte de ese gran plan eterno. Por lo tanto, sí entra en esta categoría de perpetuidad que lleva a la eternidad. Entonces, ¿dónde se da el cumplimiento de este pacto hecho con Abraham? En Cristo, porque Pablo aclara en Gálatas que la verdadera simiente a la que Dios se refería cuando le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, se estaba refiriendo a Cristo. Y está en Gálatas 3:16 para que ahí lo chequen. Y entonces la iglesia ahora es la comunidad del pacto, no según la carne. Nosotros por la carne no venimos de Abraham, pero no a eso se refería la promesa, es lo que aclara Pablo en Gálatas, sino somos descendientes de Abraham por la fe. Esto también lo aclara el Evangelio de Juan cuando dice que los que nacen del Espíritu no nacen de la carne y la sangre, sino del Espíritu. Y va a añadir también del agua, pero ahorita vamos a aclarar este tema para entender que cuando Dios le hizo esta promesa a Abraham del pacto perpetuo, Dios no estaba pensando en la sangre solamente o en la carne solamente, sino esta promesa apuntaba más allá y es la característica principal de Abraham, la fe. Él fue justificado por la fe. Es decir, todos aquellos descendientes de Abraham que no tuvieron esa fe de Abraham, aunque fueran del linaje de Abraham, no estaban dentro del pacto perpetuo. Y eso lo vamos a comprobar más adelante con varios descendientes de Abraham en el desierto, ahí en el Éxodo, que ahí quedaron enterrados en la tierra y se abrió la tierra porque aunque eran descendientes de Abraham, no estaban dentro del pacto perpetuo porque exteriormente estaban circuncidados, pero interiormente no estaban en la fe. Y Jesús es exactamente lo mismo que le va a decir a los fariseos que le dicen que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y le dice que no son del linaje de Abraham los que son por la carne o sangre, sino los que son por el Espíritu, y esto es por medio de la fe. Entonces, ¿cuál es aquí? También Pablo va a hablar eso, aquí les dejé Romanos 4, Gálatas 3, Hebreos 8, van a enfatizar eso, que cuando Dios habla del pacto con Abraham, este pacto perpetuo, se está refiriendo a la fe desde el Antiguo Testamento, no empezó a hacer eso en Mateo, sino ya en el Antiguo Testamento se había aclarado que Abraham fue justificado por la fe, ya lo vimos en los capítulos anteriores. Entonces aquí tanto Pablo como el escritor de Hebreos van a decir, cuando Dios se estaba refiriendo a este pacto perpetuo y al linaje de Abraham y a la descendencia de Abraham, siempre Dios estuvo en su mente los de la fe, siempre.
Entonces, no fue algo que se sacaron de la manga los del Nuevo Testamento. Siempre ha sido ese el plan de Dios. ¿Cuál es la aplicación práctica? Cuando Dios dice que el pacto con Abraham es perpetuo, podemos tener la certeza de que Dios es fiel a su palabra a través de las generaciones. Si nosotros somos de Cristo, somos herederos de todas esas promesas que se le hicieron a Abraham. Es decir, a través de Cristo, que es la simiente de Abraham y el cumplimiento del pacto hecho a Abraham, nosotros entramos a recibir todas estas promesas que se le hicieron a Abraham. Cuando ustedes lean todas las promesas hechas a Abraham, que si de la tierra, que si de la bendición, todo eso aplica al creyente en Cristo. Es por esto que el Nuevo Testamento y Apocalipsis van a hablar de la tierra va a ser posesión de los justos, de los mansos, y que las bendiciones son justamente para los hijos de Dios, para los escogidos, porque están todo alineado a la fe. Y la relación con Dios no depende otra vez de nuestras obras, sino del pacto eterno de gracia. Es decir, no depende de que nosotros somos los que consideremos que estamos dentro del pacto, sino más bien depende de que Cristo cumplió todas las promesas hechas en todos los pactos anteriores, y por la fe en Cristo nosotros recibimos las bendiciones del pacto. No pensemos que recibimos bendiciones porque lo merecemos o porque somos buenos. Las recibimos porque se nos fueron prometidas por la simiente de Abraham, que es Cristo. Son regalos, son dones gratuitos de Dios, todas las bendiciones que vienen a nuestra vida. Entonces, es por ahí un poquito la idea del pacto perpetuo. Pero vamos a llegar y afinar la idea. Entonces, ¿es perpetua la señal de la circuncisión? Y la respuesta quizás se sorprendan algunos, pero es sí. La señal que Dios le estableció con Abraham de la circuncisión sí es perpetua, y es perpetua en el sentido de el pacto de redención y eterna. No tiene final. Solo que hay que entender a qué circuncisión se refería Dios desde tiempos de Abraham. Vamos a ver. Sí, la respuesta es, la Biblia dice explícitamente que la circuncisión era una señal del pacto perpetuo entre Dios y Abraham y su descendencia. ¿Qué descendencia? La de la fe. Cuando lean en la Biblia a Abraham y su descendencia, no lo lean fuera del Nuevo Testamento. Abraham y su descendencia significa Abraham y los que han creído así como creyó Abraham. ¿Qué texto clave tenemos? Pues ahí está el de Génesis, que es donde se aclara esto. Dice Dios, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de mí. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y estará mi pacto en vuestra carne. Ahí viene el elemento. Dios quiere que en la carne haya algo que identifique quiénes son de su pacto y quiénes no. Y obviamente en el pacto con Abraham solamente era para los hombres y aplicaba para toda la descendencia de Abraham por la sangre, tuvieran o no tuvieran fe. Pero no se refería a eso, sino apuntaba a algo más glorioso. ¿La circuncisión es un pacto perpetuo? Volvemos a reafirmar, sí. Según el texto, la circuncisión era la señal visible de ese pacto perpetuo, y el pacto, como es perpetuo, entonces la señal del pacto en la carne también debe ser perfecta. ¿Qué nos explica luego Pablo en el Nuevo Testamento? Aquí les puse un cuadrito rapidito. El pacto en sí es perpetuo porque fue cumplido en Cristo, y si fue cumplido en Cristo y es el mismo pacto, no hay manera de que nunca acabe, es eterno. Y sigue vigente el pacto de Abraham, pero cumplido en Cristo, no por Abraham mismo. Segundo, la señal física de la circuncisión era temporal, pero no la circuncisión quedó eliminada. Lo que fue eliminado es la forma de circuncidarse. En el Antiguo Testamento era algo sangriento y solo para los hombres. En el Nuevo Testamento se va a hablar de la circuncisión del corazón con el bautismo. Ahí es donde está la señal interna, la circuncisión del corazón,
Y la señal externa, el bautismo, y ahí ya no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni extranjero ni judío, porque acuérdense que esta ley de la circuncisión solamente era para judíos, para varones y para libres. Vean aquí la diferencia. Aunque hay un momento en que Dios le dice a Abraham que se circuncide él y todo extranjero de su casa, y se circuncide él y todos sus siervos. Es decir, Dios ya tenía pensado esto que va a suceder en el Nuevo Testamento, de que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, y así le dijo a Abraham que era la circuncisión. Sin embargo, el criterio no era ni la nacionalidad, ni el estatus social de esclavo libre, ni el género hombre-mujer, sino era la fe. Es decir, tú podías tener la señal visible externa, pero si no estaba la señal interna de la circuncisión del corazón, no tenía ninguna validez. Esto es lo que va a rescatar Pablo, y vean estos versículos que son bien claves, que yo creo que ahorita le va a dar mucho sentido a todos de lo que estamos hablando. ¿Qué dice Pablo en Romanos 2, 28, 29? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, dice Pablo, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Esto es un golpe duro para el judaísmo de la época de Pablo, porque él aquí está diciendo quién es verdaderamente judío. No es el que es en la carne ni el que está circuncidado exteriormente, dice. Es el que es judío en lo interior, o sea, el corazón, y su circuncisión es interna en espíritu. Luego va a desarrollar más la idea Pablo en Gálatas, porque va a decir, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, hablando de la circuncisión externa, vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vean aquí, ya aquí Pablo no está hablando de la circuncisión en términos generales, sino en forma particular de la circuncisión de la carne que se hacían solo los varones. Dice, pues ¿qué creen? En Cristo ya no tiene validez ni el que está circuncidado en la carne exteriormente, ni el que no está circuncidado, sino solamente es válido el que tiene fe, y que esa fe es verdadera. ¿Por qué? Porque obra por el amor. Es decir, una fe que no obra por el amor es muerta. No es la fe de Abraham, no es la fe, porque la fe de Abraham es una fe obediente. Luego Colosenses va a rematar diciendo, en él, hablando Pablo de Cristo, también fuisteis circuncidados. Nosotros, los creyentes en Cristo, fuimos circuncidados, dice Pablo. Y esto es sorpresivo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Dice Pablo, con una circuncisión no hecha a mano. ¿Cómo se dio esa circuncisión? Al quitar el cuerpo pecaminoso carnal, y por la circuncisión de Cristo hemos sido sepultados con él en el bautismo. El bautismo es ahora la circuncisión del Antiguo Testamento, pero solo si el bautismo se hace con fe. Aquí está la clave. ¿Por qué? Porque nos puede estar pasando ahora, después de Cristo, lo mismo que le pasaba a los judíos, que todo mundo se bautiza exteriormente sin que haya nada de circuncisión en el corazón. Entonces vean cómo la relación está directa. Circuncisión, bautismo. Pero es por la fe. Y luego, lo que Dios pide no es circuncidar la carne, sino es circuncidar el corazón. Termino de decir para cerrar esta idea. La circuncisión física fue reemplazada, es así. No fue, la circuncisión como tal es perpetua, pero la circuncisión física, la sangrienta, fue reemplazada por el bautismo, por algo que no es sangriento, como señal de pertenencia al pueblo de Dios. Y ya aplica, como vemos en el Nuevo Testamento, para hombres y mujeres, y ya aplica para extranjeros y para gentiles y para judíos y para esclavos, para libres, y el bautismo era esta señal externa. La circuncisión de la carne fue un tipo o una sombra del pacto de gracia que fue cumplido en Cristo. Aquí tenemos un criterio para entender el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Todo lo que en el Antiguo Testamento, todo lo que leamos en el Antiguo Testamento que tenga que ver con muerte o sangre, ya fue cumplido en Cristo en la cruz con su muerte sangrienta. Después de Cristo, nada sangriento tiene ya, es viable ni ya tiene continuidad, porque no es que haya quedado eliminado o Dios no lo haya tomado en cuenta. Fue cumplido todo eso en Cristo y ahora en Cristo ya el nuevo pacto ya no es sangriento, ya no es con animales muertos, ahora es con vegetales. Es pan y vino, trigo y uva. Ya no hay nada animal muerto, ahora es vegetal. Entonces vean aquí esta gran diferencia en ese sentido, que hay siempre en la Biblia de en Cristo con su sangre cruenta quedaron cumplidas todas las cosas del Antiguo Testamento que tenían que ver con la sangre. Entonces, ahora esta circuncisión de la carne ha sido reemplazada con la circuncisión del corazón que siempre había existido. Muchas de las predicaciones de los profetas Isaías, Jeremías, le decían al pueblo, circuncidaos, pero el corazón les decía. O sea, no era nada nuevo. El problema es que en el Antiguo Testamento se quedaron con la idea que la circuncisión externa era suficiente sin la fe de Abraham. Los profetas lo estuvieron remarcando, pero no todos obedecieron. En el Nuevo Testamento se da el cumplimiento y los apóstoles es a lo que se van a enfocar. Con esto quedan terminadas las tres preguntas. No sé si alguien quiera comentar algo.